El período Cretácico de la era Mesozoica fue la verdadera era del apogeo de los dinosaurios. En esa época, una enorme variedad de reptiles vivía en la tierra, en el agua y en el aire. Muchos de ellos eran auténticos gigantes que conocemos tanto por documentales como por películas de ficción, gracias a la cultura popular que los ha hecho muy populares en todo el mundo. Hoy hablaremos de los principales enfrentamientos entre los dinosaurios y sus contemporáneos. La carrera armamentista entre carnívoros y herbívoros se acercó una vez más a su clímax, pero otro desastre natural puso fin a esta etapa con una gran extinción. Al suscribirte a nuestro canal, podrás ser el primero en saber cuándo aparezcan nuevos videos. Además, con la ayuda de los me gusta y los comentarios, nuestros espectadores nos ayudan a desarrollar el canal y a presentarlo a cada vez más amantes de la ciencia de diferentes países. El período Cretácico duró aproximadamente 79 millones de años, comenzando alrededor de hace 145 y terminando hace unos 66 millones de años. Los continentes gigantes de Gondwana y Laurasia finalmente se dividieron en los continentes que conocemos hoy. Al mismo tiempo, el nivel de los océanos del mundo primero subió y luego bajó. Desde aproximadamente mediados del período, la temperatura media del aire en todo el planeta disminuyó gradualmente. Los casquetes polares se formaron en los polos. En algunas regiones, las temperaturas invernales bajaron hasta 4 grados centígrados, pero durante los últimos 4 a 5 millones de años, ha comenzado un calentamiento lento. En la segunda mitad de este período se produjo una auténtica revolución en el reino vegetal. Aparecieron las plantas con flores o angiospermas. En los bosques del Cretácico ya reverdecían robles, hayas y magnolias de aspecto casi moderno, aunque aún no había hierba debajo de ellos. Los científicos asocian la evolución de las plantas con flores con la floración de los insectos, ya que con su ayuda comenzó la polinización de las angiospermas. Las diatomeas también se conocen del período Cretácico. Se destacan porque su esqueleto está hecho de silicio. Los restos de estas algas forman la base de los limos silíceos y otros sedimentos. La fauna marina del Cretácico también fue muy diversa. Estuvieron presentes más de 600.000 familias de una gran variedad de animales. A modo de comparación, en Devon, una región a menudo llamada la era de los peces, los científicos solo conocen 450.000 familias. A principios del Cretácico, los principales depredadores marinos eran los pliosaurios. Hablamos de ellos con más detalle en el número anterior, dedicado a las batallas de animales del período Jurásico. Entre los pliosaurios del Cretácico que compitieron entre sí y con otras especies de animales marinos, podemos destacar a Kronosaurus y Dolichorynchops. Según algunas estimaciones, la longitud corporal del Kronosaurus podría alcanzar los 10 metros, y este gigante pesaba alrededor de 11 toneladas. La edad de los restos encontrados en Australia y Colombia es de 100 a 120 millones de años. Los científicos también tienen evidencia real de enfrentamientos dramáticos entre animales marinos con participación de peces corona. Al analizar el contenido de sus estómagos, los investigadores descubrieron que estos reptiles marinos se alimentaban tanto de elasmosáuridos grandes como pequeños, tiburones e incluso pequeñas tortugas. El peso de la presa más grande de estos dinosaurios supuestamente era de unas 3 toneladas. Esto demuestra que los Kronosaurus tenían éxito al descuartizar animales que no podían tragar enteros. También en el cráneo de un pequeño lagarto de la familia de los elasmosáuridos, Bulungasaurus, se encontraron rastros de los dientes de este pliosaurio depredador. No es de extrañar, ya que los dientes del Kronosaurus tienen la forma de los dientes de las orcas o los cocodrilos y alcanzan los 30 centímetros, incluyendo la corona. La fuerza de la mordida también era comparable a la fuerza de la mandíbula de los cocodrilos modernos. Según todos los indicios, Dolichorynchops era un plesiosaurio piscívoro. Su longitud no superaba los 3 metros. Tenía ojos grandes y una boca alargada, lo que hacía que su hocico fuera similar al de los ictiosaurios. Los Dolichorynchops vivieron en el territorio de los actuales Estados Unidos en el período de hace 70 a 93 millones de años. En los mares y océanos del período Cretácico continuaron desarrollándose diversos tipos de corales, erizos de mar y bivalvos. También aparecieron una gran cantidad de microorganismos y pequeños crustáceos de concha, que formaban parte del plancton. Las conchas de muchos de ellos tenían una estructura calcárea y actualmente forman la base de los sedimentos del fondo de ese período. Pero los verdaderos dueños de los mares del Cretácico, por supuesto, fueron los mosasáuridos. Estos gigantes aparecieron solo en la segunda mitad del período, pero es bastante difícil imaginar que alguien pudiera ofrecerles una resistencia digna.
lo más probable es que solo sus familiares pudieran representar un peligro para ellos. El mosasaurio que dio nombre a la familia se convirtió en el primero de muchos gobernantes de los océanos del mundo al final de la era de los dinosaurios. Posteriormente, se descubrieron restos de mosasaurios en Países Bajos, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Japón, Nueva Zelanda, la Antártida, África y Escandinavia. El más grande de ellos, el mosasaurio de Hoffman, creció hasta 17 metros de longitud, pero otras especies medían al menos 10 metros. La masa de estos lagartos alcanzó las 15 toneladas. Exteriormente, estos monstruos parecían cocodrilos gigantes con aletas en lugar de patas y una enorme boca llena de dientes afilados. Pero, a pesar de su condición de megadepredador, el mosasaurio podría haberse convertido en la cena de alguien. En 2014, se descubrió un esqueleto incompleto de un pequeño mosasáurido con una historia muy interesante. Los restos encontrados estaban bastante bien conservados, y los científicos pudieron estudiar el contenido de su estómago. La última comida del mosasaurio fue un pez de aproximadamente 1 metro de largo, pero, literalmente, inmediatamente después de una abundante comida, el lagarto se convirtió en presa de al menos 3 tiburones. Prueba de ello son las marcas de dientes conservadas en sus huesos. Los pterodactiloides continuaron reinando en el espacio aéreo, pero al final del Cretácico alcanzaron proporciones verdaderamente gigantescas. Lagartos como Quetzalcoatlus, Aerotitan o Hatzegopteryx pueden ser llamados con seguridad reyes del aire. La envergadura de un adulto rara vez era inferior a 10 metros. Aún existe debate entre los científicos sobre cómo pudieron despegar estos gigantes. Estos lagartos voladores comían peces, pequeños dinosaurios y carroña. Pero en esta época aparecieron un gran número de verdaderos competidores de los pterosaurios. Estamos hablando de pájaros. Resultaron estar mejor adaptados a los cambios en las condiciones de vida y pudieron sobrevivir a la extinción del Cretácico-Paleógeno. En el período Cretácico aparecieron aves marinas como Ichthyornis, Hesperornis y Baptornis. En tamaño y estructura, Ichthyornis se parecía a las gaviotas modernas. Su longitud corporal era de aproximadamente 20 centímetros y su envergadura era de 50 centímetros. Su peso oscilaba entre 300 y 600 gramos. Estas aves sabían bucear y sobrevivir durante mucho tiempo sin aire bajo el agua. Por supuesto, su alimento principal era el pescado. Vivieron en las orillas de los mares en el territorio de los actuales Estados Unidos y Europa hace 85 a 96 millones de años. Hesperornis y Baptornis eran similares a los pingüinos y llevaban un estilo de vida correspondiente. Hesperornis creció hasta 180 centímetros. Sus restos fueron encontrados en Estados Unidos, Rusia y Kazajistán. Vivieron en estos lugares hace unos 80 millones de años. Se cree que vivían principalmente en las orillas de cuerpos de agua dulce. Casi no tenían alas y naturalmente no podían volar, pero estos pájaros nadaban maravillosamente y atrapaban peces con su boca dentada. Los primeros Baptornis no eran aves piscívoras de tamaño tan grande como los Hesperornis, pero llevaban un estilo de vida similar. Es cierto que sus patas probablemente eran similares a aletas. Los restos de estas aves fueron encontrados en sedimentos de 80 a 87 millones de años de antigüedad en Estados Unidos, Canadá y Suecia. Entre las aves voladoras que aparecieron en el período Cretácico se encuentran los abanicos Confuciornis, Longipteryx e Iberomesornis. Confuciornis es un pájaro pequeño del tamaño de un cuervo. Como se puede adivinar por el nombre, fue descubierto en China. Estas aves vivieron aquí hace aproximadamente 120 a 125 millones de años. Es de destacar que Confuciornis no tiene dientes, aunque más posteriores y más cercanos a las aves modernas, el Hesperornis y el Ichthyornis sí tenían dientes. Confuciornis se alimentaba de semillas de plantas e insectos. La longitud del cuerpo del Longipteryx era de solo unos 15 centímetros. También vivió en China hace 120 a 125 millones de años. Una característica distintiva de esta pequeña ave era su pico alargado, que constituía hasta el 60% de la longitud de su cuerpo. En la punta del pico de Longipteryx había varios dientes grandes y poderosos. Al principio, los científicos asumieron que se trataba de una herramienta para pescar, pero más tarde se estudió el contenido estomacal de uno de los especímenes fosilizados. Resultó que Longipteryx comía las semillas de las gimnospermas. Parece que usaron los dientes para sacar las semillas de los conos. Iberomesornis, que vivió al mismo tiempo en el territorio de España, su estructura era mucho más cercana a las aves modernas. Era un pájaro pequeño con una longitud corporal de hasta 15 centímetros y una envergadura de hasta 20 centímetros. Iberomesornis comía insectos.
Por el momento, la ciencia no sabe mucho sobre estas aves. Los investigadores tienen a su disposición un único ejemplar, sin cráneo ni alas. Pero sin embargo, los enfrentamientos más dramáticos entre animales tuvieron lugar en tierra. El período Cretácico vio el surgimiento de una amplia variedad de dinosaurios carnívoros y herbívoros. Ambos han adquirido una variedad de dispositivos para atacar o defenderse. Por supuesto, los depredadores dominantes en los diferentes continentes fueron los terópodos más grandes. El más famoso de ellos, sin duda, es el Tyrannosaurus Rex. Este depredador, que vivió en América del Norte, es protagonista de numerosos éxitos de taquilla de Hollywood y documentales sobre dinosaurios. Incluso nuestro canal dedicó varios episodios separados a este monstruo. Los herbívoros asiáticos estaban aterrorizados por un pariente del T-Rex, el Tarbosaurus. El Carcharodontosaurus vivió en África y el Giganotosaurus vivió en Sudamérica. Todos ellos caminaban sobre dos patas y tenían bocas gigantes llenas de dientes grandes y afilados. Además, los tiranosáuridos y otros grandes terópodos tenían cuellos cortos y poderosos. Con su ayuda podían levantar y sacudir a las presas capturadas, causándoles aún mayor sufrimiento. El tiranosaurio y sus parientes se enfrentaron con mayor frecuencia a los herbívoros más grandes de la época. Estos eran saurópodos, estegosaurios, ceratopsios y muchos otros tipos de dinosaurios. Hablamos sobre los saurópodos en detalle en el número anterior. En el período Cretácico, estos gigantes de cuello largo incluyen a Argentinosaurus, Titanosaurus o Brujatcayosaurus. Si ya hemos hablado más de una vez de los dos primeros tipos, esta vez nos detendremos en el tercero con más detalle. El Brujatcayosaurus es notable por haber sido descubierto en la India. El nombre de este saurópodo significa lagarto de cuerpo pesado, y de hecho, estos dinosaurios eran simplemente enormes en tamaño. Por ejemplo, la tibia de un solo espécimen es casi un tercio más grande que una parte similar del cuerpo de un Argentinosaurus. Se estima que la longitud total de este gigante es de 37 metros, su altura de 10 a 12 metros y su peso corporal de 95 toneladas. Es cierto que todas estas estimaciones son extremadamente poco fiables, ya que se perdieron todas las muestras, y las dimensiones finales fueron determinadas por un grupo de entusiastas, basándose en las fotografías disponibles. Incluso hubo una versión de que no se trataba de huesos de dinosaurios, sino de árboles petrificados. Pero los científicos saben bastante sobre otros herbívoros del final de la era de los dinosaurios. En esa época, en distintas partes del planeta vivían una gran cantidad de diferentes ceratopsios, dinosaurios de 3 cuernos y collares enormes. Es probable que el principal depredador de todos los tiempos, el T-Rex, se haya enfrentado a menudo al Triceratops. Su peso era de hasta 9 toneladas, su longitud corporal era de hasta 8 metros y su altura era de hasta 2 a 3 metros. El cráneo del Triceratops más grande encontrado mide más de 2 metros de largo. Las armas de estos gigantes eran cuernos, de los cuales había 3, uno en la nariz y 2 encima de los ojos. Y si el cuerno nasal era muy pequeño, los otros 2 podían crecer más de 1 metro de largo. Probablemente servían a los ceratopsios para protegerse de los depredadores, y más a menudo aún, para luchar entre ellos. Los estegosaurios y los anquilosaurios se defendían de los depredadores más altos con espinas en sus espaldas o con una fuerte armadura ósea. También tenían púas o una masa de hueso en la punta de su larga cola móvil. Los dinosaurios acorazados más grandes, los anquilosaurios norteamericanos, medían 7 metros de largo y pesaban hasta 6 toneladas. También durante el período Cretácico vivieron en nuestro planeta terópodos más pequeños, como los velociraptores o los oviraptores. Los primeros eran depredadores ágiles y rápidos. Existe una versión que dice que cazaban en manadas y podían suponer un peligro incluso para los herbívoros más grandes. Su longitud corporal era menos de 2 metros y su altura no superaba los 70 centímetros. Los velociraptores estaban cubiertos de plumas y tenían grandes garras en sus patas traseras. Es cierto que en las películas suelen mostrarse como una copia más pequeña de un tiranosaurio. Los oviraptores vivían en Mongolia y eran un poco más grandes, pero, aparentemente, eran omnívoros. Los animales que vivían cerca de cuerpos de agua tampoco podían sentir calma. En el Cretácico se podían encontrar en ellos crocodilomorfos gigantes como Sarcosuchus, Caprosuchus o Deinosuchus. Es probable que los dinosaurios semiacuáticos con pico de pato, como el hadrosaurio, pudieran convertirse a menudo en víctimas de estos monstruos. Se han encontrado restos de Sarcosuchus que datan de entre 93 y 120 millones de años tanto en África como en Brasil. Crecieron hasta 9 metros de largo y pesaron 2 a 3 toneladas. Un Caprosuchus algo posterior vivió en Níger.
Según diversas estimaciones, la longitud de este crocodilomorfo oscilaba entre 3 y 6,5 metros. Los Deinosuchus eran contemporáneos y vecinos de los tiranosaurios. Son miembros extintos de la familia de los caimanes y tienen una estructura similar a la de sus parientes modernos. Solo Deinosuchus crecía hasta 12 metros y pesaba hasta 8,5 toneladas. Un monstruo así podría incluso intentar ahuyentar a un T-Rex que se acercara demasiado a su estanque. Inicialmente, la fuerza de mordedura de Deinosuchus se estimó en aproximadamente 18 kilonewtons. Pero más tarde, un grupo de científicos estudió la fuerza de la mordedura de 83 cocodrilos modernos adultos vivos de una variedad de especies. Como resultado, resultó que los cocodrilos de agua salada tienen las mandíbulas más fuertes. Se cierran de golpe con una fuerza de casi 16,5 kilonewtons. Trasladando estos resultados a las dimensiones de Deinosuchus, los científicos obtuvieron una cifra de 102,8 kilonewtons. Observando la fauna del Cretácico, uno podría tener la impresión de que esta fue una época en la que enormes terópodos, crocodilomorfos y mosasaurios devoraban toda la vida que los rodeaba. Pero como siempre ocurre en la naturaleza, incluso entonces había un equilibrio de poder. Además de las aves modernas, en esta época aparecieron los primeros lagartos y serpientes, e incluso los mamíferos placentarios modernos. Entre ellos se encontraban tanto los ancestros de los ungulados como los primeros primates, es decir, nuestros antepasados directos, pero descubriremos a quienes tuvieron que enfrentarse en la lucha por la supervivencia tras la extinción de los dinosaurios en el próximo número. Por último, como siempre, agradecemos a los espectadores que ven nuestros videos hasta el final. Puedes aprender más en nuestros otros videos,